Bueno, empezamos la clase 16 de Ingeniería y Sociedad. En esta clase empezamos un tema nuevo que es energía nuclear, que tiene que ver también con la década de 50, digamos, que fue el auge de la fábrica de aviones en Córdoba. En este caso, digamos, la energía nuclear, a partir del año 45 se decía que empieza la edad atómica, ¿no? Porque en ese año aparece esta nueva fuente de energía. Nosotros vimos que con la revolución industrial aparece la energía del carbón mineral, ¿no es cierto?, para calentar el agua y generar la presión del vapor en las máquinas a carbón, como la locomotora. Se ven en las películas, digamos, el fogonero, que era que con la pala buscaba el carbón y lo echaba, digamos, a la caldera de la locomotora para generar el calor que evaporaba el agua y presionaba, digamos, a un pistón para generar un movimiento, digamos, ¿no? Eh, Esto fue reemplazado a principios del siglo XX por el petróleo, como principal fuente de energía, que sigue siendo en la actualidad la, la fuente de energía más consumida. El petróleo, el gas y el carbón son todos de origen fósiles. Pero bueno, volviendo más atrás, para hacer una historia de la energía, de la fuente de energía, hay que empezar, digamos, con el fuego, ¿no es cierto?, allá en el Paleolítico. El hombre apareció hace unos 3 o 4 millones de años atrás, en África, se supone. Y bueno, el primer salto tecnológico fue, bueno, la posibilidad de controlar el fuego. Y aparece el carbón de leña como principal fuente de energía. Después en la Edad Antigua tenemos ya aprovechar la energía eólica, los barcos a vela, los molinos son las primeras fuentes de energía fueron esas. Y bueno, esta fuente de energía se mantuvieron estables durante miles y miles de años, hasta que aparece, digamos, la revolución industrial, digamos, que da un salto en la producción que implica un mayor consumo de energía porque se produce muchas más cosas. Bueno, y la energía que aparece son el carbón, luego el petróleo y el gas. Las tres son contaminantes, no renovables, y afectan a la salud de las personas porque liberan gases nocivos como el monóxido de carbono, digamos, ¿no?, que es un veneno. Todos los inviernos hay gente que muere por la inhalación del monóxido de carbono, usado como se usa el combustible, ya sea el gas o el carbón vegetal, se usa como un combustible para generar calor en el invierno, y bueno, eso libera también monóxido de carbono, que es un gas que no se huele, y bueno, entonces uno puede estar inhalándolo y no darse cuenta. Bueno, los combustibles de origen fósil tienen estos efectos que nombramos, pero va a ser en la década del 70, ¿no es cierto?, con la crisis mundial del petróleo, que se produce en el año 73, 1973, que es una crisis donde lo económico se mezcla con lo político, podemos decir así, porque
Los países árabes, que son los que tienen mayor cantidad de reservas fácil de extraer de petróleo, en ese año se ponen todos de acuerdo y suben el precio del petróleo, lo venden mucho más caro, porque en ese año bueno, y en años anteriores hay un enfrentamiento que existe todavía ahora entre los países árabes y un país que no es árabe, que está rodeado de países árabes, que es Israel. Israel es un país creado, podemos decir, en esos años, en los años, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, es decir, luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1948 aproximadamente, Israel se proclama como un Estado. En la Segunda Guerra Mundial, todos ustedes más o menos saben que fueron los judíos, fueron perseguidos, digamos, por el nazismo, y los judíos no tenían un país propio, y entonces decidieron volver a su país de origen, que es Palestina, pero Palestina ya estaba ocupada por los árabes en la década del 40, por el pueblo palestino. No obstante los cuales los judíos empezaron a instalarse en ese país y finalmente ocuparon el país desplazando a los palestinos árabes, y hasta el día de hoy hay un enfrentamiento entre israelíes y los palestinos árabes que reclaman esa tierra como propia, y los judíos dicen que hace 2000 años eran ellos los dueños de esa tierra, y bueno, hay una pelea ahí que todavía no está solucionada. Pero bueno, gracias a su desarrollo armamentístico, su organización y el apoyo de Estados Unidos y de Europa, los israelíes pudieron ganar en las sucesivas guerras que tuvieron contra los árabes, y en represalia los árabes decidieron aumentar el precio del petróleo en ese año a los países que apoyan a Israel. Y bueno, entonces a partir de allí tenemos la crisis mundial de petróleo. Antes del 73 el petróleo no era un problema porque era una fuente de energía muy abundante. Fíjense en el diseño de los autos antes de la década antes del año 73, y eran autos inmensos que consumían muchísima nafta, porque no era, digamos, un problema. Pero a partir del 73 sí. Y a partir de allí los combustibles fósiles empiezan a ser un problema y se empieza a buscar la manera de ya no depender de este tipo de combustible, porque son contaminantes, porque son no renovables y porque generan problemas políticos. Entonces por eso, a partir de la década del 70, aparecen fuentes, digamos, que se llaman alternativas de energía, así que alternativas frente al consumo de los fósiles. ¿Qué es un fósil? Porque, bueno, un fósil es un material orgánico, es decir, que alguna vez tuvo vida, que esa vida quedó enterrada en distintas capas geológicas, y en la interacción de ese orgánico con el medio, en su degradación se transforma, ¿no? Entonces, bueno, se puede transformar en un combustible, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos el gas, el petróleo o el carbón. Bueno, eso es un fósil. El fósil necesariamente libera al medio ambiente el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el responsable del efecto invernadero. Así que, otro de los problemas que trae ese combustible, digamos, ¿no? Pero bueno, la principal razón en el año 73 es, bueno, hay que reemplazar los fósiles porque la mayoría de las reservas están en poder de los árabes, y bueno, y dependemos del precio que fijen estos países.
Entonces aparecen las fuentes alternativas de energía, ¿no? Algunas que ya se usaron en la humanidad, como la energía eólica. Bueno, pero la energía eólica, la solar, la geotérmica, la energía de las mareas, la de las corrientes marinas, la energía de la biomasa, la energía geotérmica, todas son fuentes, la energía nuclear, todas son fuentes alternativas de energía. De todas estas fuentes de energía alternativas, la que más se probó y se experimentó, podemos decir, es la energía nuclear, que en la Argentina es una energía muy importante porque nuestro país apostó mucho a esta fuente de energía ya en la década del 40 y 50, ¿va? En la década del 50, cuando, digamos, cuando Perón, por ejemplo, lo trae a Richter, ese alemán que había prometido lograr la fusión nuclear, que nosotros vimos, que hasta el día de hoy todavía no se logró producir de la manera que quería ese científico. Pero en la década del 50 también se crea ya la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es la comisión, digamos, que regula, digamos, la energía nuclear en nuestro país. En la Argentina la energía nuclear es importante, es el país que tiene más centrales nucleares de América Latina, tiene alrededor de 3 centrales nucleares, tiene una planta de agua pesada en el sur, y bueno, tiene el Instituto Balseiro ahí en Bariloche que forma a los ingenieros nucleares. Entonces, bueno, hay todo ya, digamos, un aparato nuclear en nuestro país que, bueno, funciona con esta fuente de energía. Nosotros vimos la energía nuclear puede ser de fisión o de fusión. Lo repetimos aquí, la fisión es cuando... Fisionar algo significa dividirlo. Cuando yo parto el núcleo atómico, formado por neutrones y protones, bueno, se liberan partículas atómicas que bombardean otros núcleos, que a su vez se parten, que liberan partículas que bombardean otro núcleo, que a su vez se parten, y eso se llama una reacción en cadena, que libera muchísimo calor. Y rayos gamma. Los rayos gamma son los más peligrosos del espectro electromagnético porque son ionizantes, es decir, desordenan la información del ADN que tenemos en nuestro organismo y generan tumores. Esto sucedió en Hiroshima, ¿cierto? En las bombas atómicas en Japón. Y bueno, por eso se dice que la edad atómica empieza en 1945. Esta aparición de esta fuente de energía no fue la más auspiciosa, digamos, ¿no? Es decir, entonces, a partir de la década del 70, se empieza a pensar, bueno, la energía se podrá utilizar también para producir, la energía nuclear se podrá utilizar para producir energía eléctrica, y sí, ¿no es cierto? Es decir, el calor, en vez de generarlo con el carbón, como antiguamente, se genera ahora con la fisión nuclear, con la partición de un núcleo atómico. Eso se da dentro de agua, y bueno, el agua actúa como refrigerante, así se llama, enfría esta reacción, pero al tomar el calor se transforma en vapor, eso se presiona, se mueve las aspas de una turbina y tenemos la posibilidad ya de producir electricidad.
Esto sucede en los Estados Unidos y en los países de Europa que empiezan a reemplazar sus centrales eléctricas que funcionaban a carbón, la empiezan a reemplazar por centrales nucleares. Bueno, decíamos entonces que las centrales nucleares aparecen en la década del 70, sobre todo en Europa y en Estados Unidos y en Japón también. Pero ya antes, en la década del 50, las centrales nucleares empezaron a desarrollarse en lo que fue la Unión Soviética. ¿Se acuerdan de ese país, digamos, que hablamos, donde el Estado se hizo cargo de todo en la Revolución Comunista, ya en 1918, dirigida por Lenin, que hizo un camino propio, digamos, al desarrollo de la industria, ¿no? Siempre hasta entonces la industria estaba formada por los capitalistas, dueños de las máquinas, y los obreros que iban a trabajar y vendían su fuerza de trabajo. Con la Unión Soviética eso se transformó, desaparecieron los capitalistas, dueños de la industria, y todo pertenecía al Estado, administrado por el gobierno. Bueno, la Unión Soviética es, podemos decir, el primer Estado en desarrollar un programa de electricidad a partir de las centrales nucleares, ¿no es cierto? Estas centrales, por su edad, no fueron bien mantenidas, el Estado no supo administrarlas bien, y por eso dentro de la Unión Soviética tenemos el accidente de Chernobyl en abril de 1986, que, digamos, si bien hubo accidentes nucleares pequeños, digamos, incluso en los Estados Unidos, bueno, con Chernobyl se cambió la idea que uno tenía de lo que es una central nuclear o de lo que es la energía nuclear, ¿cierto? En Chernobyl fue un accidente donde se pierde el líquido refrigerante que hablamos, ¿no es cierto?, que enfría la reacción en cadena. Entonces hay una filtración del líquido y bueno, esa reacción en cadena, al no tener un líquido que la controlara, bueno, generó una explosión, ¿no es cierto? Y los rayos gamma, digamos, salieron de la central nuclear y la reacción en cadena se quedó descontrolada, podemos decir, y se contaminó, digamos, la población de Chernobyl, donde estaba este reactor. El gobierno soviético, en vez de trasladar a la población rápidamente para que no esté expuesta a los rayos gamma y no se contaminara, dijo, bueno, aquí no pasó nada, que se trató de tapar el asunto, digamos, o el desastre, y eso fue un error porque, bueno, en vez de trasladarlo rápidamente, la población siguió, digamos, allí por varios días, contaminándose, hasta que sí llegó la orden de trasladarlos, y bueno, esto generó, digamos, miles de muertos y el abandono de toda esa región por muchos años, porque la radioactividad dura mucho tiempo, digamos, ¿no es cierto? La vida media del uranio es de 5.000 años, o sea que la contaminación dura años y años y años, y bueno, aún hoy, digamos, esos lugares no son saludables, podemos decir, por el nivel de radioactividad que existe. Incluso, bueno, el cierre de la central fue problemático porque, digamos, se necesitaba muchísimo dinero que la Unión Soviética dejó de existir en el año 89. Chernobyl ayudó muchísimo para que ese país
dejara de existir, porque demostró que era un país que ya no estaba en condiciones de administrar la sociedad. Al punto tal que Chernobyl fue cerrada y clausurada más bien por el dinero de los alemanes, que invirtieron en su cierre, porque Alemania es el primer país desarrollado que está cerca de Chernobyl, y la contaminación podía llegar inclusive a Alemania. Así que bueno, también Europa estuvo ahí comprometida con esta explosión o este accidente. Pero bueno, a partir de Chernobyl, como decíamos, se pone en dilema los beneficios que puede traer la energía nuclear, ¿no? Si los accidentes nucleares, que son bastante comunes, el último fue en Fukushima, en Japón, bueno, son bastante graves por el nivel de contaminación que existe con el combustible nuclear. Entonces ahí se generó, sobre todo en los 90, bueno, una discusión entre los partidarios de la energía nuclear y los opositores. Los partidarios de la energía nuclear dicen, bueno, esta energía es limpia. Es limpia porque no se libera nada al medio ambiente. Es decir, una central nuclear no tiene chimeneas, como una central de carbón, por ejemplo, o a gas. Nosotros tenemos una en Pilar ahí que funciona a gas. Bueno, eso tiene chimeneas que liberan contaminantes al medio ambiente. La energía nuclear no. Entonces el uranio que se consume se guarda en barriles de plomo y se almacena, digamos, pero al medio ambiente no se tira nada. Esos son los famosos desechos radioactivos, digamos. Entonces, bueno, en general no se sabe qué hacer con ellos, no se los puede desactivar, solamente se los clausura o se los ponen dentro de barriles de plomo y va a depósitos. Antes se los tiraba al mar, ¿no? Pero bueno, ahora, por ejemplo, el mar Mediterráneo está lleno de barriles de este tipo, esperando que ninguno se raje y empiece a liberar la radioactividad. Lo mismo pasa en los depósitos, digamos. Es un riesgo porque puede haber un accidente y esos desechos pueden contaminar el medio ambiente. Mientras funcione el sellado, no hay problema. Pero bueno, los defensores sostienen que, bueno, que es una ventaja frente a los combustibles de origen fósil porque no contaminamos el medio ambiente en la medida que no haya un accidente. Pero bueno, de todas formas, después de Chernobyl, muchos países como Francia dejaron de construir centrales nucleares. En Italia está prohibida por el gobierno la instalación de centrales nucleares. Y cada país busca su solución, no hay una solución para todos igual, digamos. La Argentina sigue con su programa de centrales nucleares, porque, digamos, nuestro país depende mucho de las represas hidroeléctricas. Y bueno, en caso de sequía nos quedamos sin fuentes de energía, podemos decir. Nos quedan las centrales nucleares a combustibles fósiles, como las de Buenos Aires, como aquí la de Pilar. Y bueno, una tercera opción son las centrales nucleares. Aquí en Córdoba no tenemos embalse de Río Tercero, bueno, ahí tenemos una central, y después hay dos en Buenos Aires. Y de esta manera ayudan a la distribución de energía eléctrica. Lo bueno de estas centrales es que no depende de la naturaleza, ¿no? Depende del uranio y
Y Argentina tiene yacimientos de uranio en Malargüe, provincia de Mendoza, o sea que tiene de dónde abastecerse. Por eso, bueno, durante décadas la Argentina vio con buenos ojos esta fuente de energía. Si bien los ambientalistas no están muy de acuerdo, pero bueno, incluso hay un intento de construir una cuarta central nuclear con tecnología japonesa. Todas las centrales nucleares argentinas han sido compradas al exterior, no es una tecnología que se ha diseñado en el país. La de Embalse Río Tercero fue comprada a Canadá, por ejemplo. Y bueno, otro problema que presenta, aparte de los probables accidentes, la energía nuclear posibilita el desarrollo de armamento nuclear. Es decir, las centrales nucleares, si un país tiene centrales nucleares, bueno, puede desarrollar armamento nuclear, tiene la tecnología, tiene todo para hacerlo. Por eso, digamos, los países árabes en general tienen prohibido por los Estados Unidos la construcción de este tipo de centrales por el riesgo de que puedan desarrollar también armamento nuclear, y bueno, y esto sería para los Estados Unidos un problema bastante importante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el principal conflicto que hay, por ejemplo, entre Irán y Estados Unidos es que Irán quiere desarrollar centrales supuestamente para fines de producir energía eléctrica, y Estados Unidos quiere controlar esas centrales, quiere ir a ver si realmente son para fines pacíficos o pueden desarrollarse también armamento a partir de allí. Y bueno, y eso es la violación de una soberanía, digamos, ¿cierto? Nadie va a controlar las centrales nucleares que tienen los países europeos muy desarrollados. Pero bueno, de hecho la central de embalse de Río Tercero fue comprada a Canadá porque, bueno, Estados Unidos bloqueó a sus empresas la posibilidad de que vengan a desarrollar este tipo de central en Argentina, bueno, por el miedo de que Argentina pueda fabricar armamento nuclear. Entonces, bueno, esa es un poco, digamos, la situación que hay con la energía nuclear. La Argentina y Japón son países que siguen apostando de lleno a este tipo de fuente de energía. Japón tiene muchísimas centrales nucleares, tiene más de 50, y bueno, están ellos en una falla geológica, ¿no? Es decir, ahí hay terremotos, tsunamis, el riesgo está en que, bueno, ¿qué pasa si se viene abajo una central nuclear, digamos, ¿no? Entonces, ese riesgo, bueno, Japón lo asume porque es un país que no tiene yacimientos carboníferos, no tiene petróleo, no tiene otra fuente de energía. Y bueno, entonces toda su energía en general se ha dedicado, podemos decir, a producir energía eléctrica a partir de sus centrales nucleares. Pero bueno, ese es un poco el dilema con esta fuente de energía, ¿no es cierto? Esta fuente de energía abrió muchas posibilidades, pero hoy por hoy, salvo Argentina y Japón, en general nadie confía mucho en las centrales nucleares. Recuerden, bueno, no sé si ustedes lo ven, pero Homero Simpson, el personaje de la caricatura, digamos, trabaja en una central nuclear y esa central nuclear siempre es contaminante, es peligrosa. Bueno, esa es un poco la imagen popular que tenemos de esta fuente de energía.